día de hoy que les habla en Políticamente Incorrecto, como siempre, Joana Montenegro nos acompaña, regresando en estas transmisiones, como les decía al inicio, con su peculiar y único estilo de análisis y opinión en el complejo escenario político nacional e internacional, el Gocho. Y vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Gocho, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doña Joana? Muy buenas noches. Un saludo a su audiencia y muchas gracias por la invitación. Y un saludo al doctor Alberto Franceschi, persona de mi alta estima. Ay, muchas gracias, Dios te bendiga. Bueno, mi estimado, vamos a entrar en materia, pero antes en este programa siempre empezamos con un pensamiento que tiene que ver mucho con la temática que vamos a tocar. Y tú nos puedes decir tu apreciación al respecto, obviamente. Y el del día de hoy es el siguiente, y abro comillas. Lo que este país necesita son más políticos desempleados. Winston Churchill. ¿Qué opinas al respecto, Gocho? Bueno, ese es un tipo que era un sabio, pero era un halcón y no se pelaba. Sobre todo porque cuando un político queda desempleado y se queda sin la paga, tiene que ponerse creativo para ver cómo genera cobres, cómo genera votos y cómo genera los ingresos para su casa si es un político de oficio que solo vive de eso. Hay que recordar que Churchill queda desempleado después del fracaso en la Primera Guerra Mundial, cuando él era el primer lord del almirantazgo inglés, se pega una escachada en Gallipoli y de ahí lo raspan del cargo y le tocó reconstruir su vida política y verdaderamente lo que tuvo fue paciencia para poder convencer al estamento político inglés y al estamento político americano que él era el hombre del momento. El tipo que verdaderamente salva a la civilización occidental judeocristiana fue Winston Churchill, porque él fue el que, dándole un jarabe de lengua y echando el cuento todas las noches por la BBC, transmitía sus ideas y lo que significaban los nazis, la actitud totalitaria de ese infeliz cabo austríaco que era la rata del Chiclán de Hitler. Entonces, créame que cuando Winston Churchill decía las cosas es porque él las había sufrido en carne propia. Así es, así es. De hecho, que con esa introducción que nos haces, y te la agradezco muchísimo, vamos a iniciar con artillería pesada en estas preguntas que tenemos para ti desde Repúblicos el día de hoy, Gocho. Y la primera tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo queda, Gocho, la falsa oposición venezolana luego de la negociación directa que se viene dando entre el chavismo y el gobierno norteamericano, donde el último episodio fue la liberación de Alex Saab? Bueno, mira, a ver, decir que es la falsa oposición, bueno, yo creo que yo no los voy a calificar de falsa oposición. Yo lo que voy a decir es que esa es la oposición que tenemos, ¿entiendes? O sea, esa es la oposición que nos representa y esa es la oposición que reconoce el estamento del establishment mundial. Eso es lo que hay, ¿entiendes? Que los tipos actúan para los intereses de ellos o que actúan en conchupancia con el régimen, eso puede ser una verdad como un templo. Pero eso es lo que hay. Y hasta que nosotros no construyamos otra opción, entonces esos son los que hablan por nosotros. Si tú en este momento agarras un avión y te vas al Departamento de Estado y pides hablar con el señor Blinken sobre la problemática venezolana, te van a ver de arriba abajo y te van a decir, ¿qué hace esa señora aquí? Sáquela. O lo otro que pueden hacer, regálele una tarjeta telefónica para que llame, no sé, cualquier cosa, porque tú no tienes ese reconocimiento. El reconocimiento lo tienen estos tipos. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro problema? Nuestro problema es que ha sido fácil permitir que nos representen una sarta de sujetos que están en la misma bañera con el régimen. Ese es el problema. Ahora, vuelvo al tema de lo que tú planteabas. ¿Qué sucede? El que siga en Venezuela creyendo que una cosa es la política del Departamento de Estado
y que están jugando en favor de los intereses de los que nos oponemos en Venezuela, es definitivamente un infante que se chupa el dedo. ¿Ok? Porque lo otro que hay que tener presente es que una cosa son los intereses de la nación que se llama República de los Estados Unidos de América, y otra cosa es los intereses del cuerpo político que dirige la Casa Blanca. Entonces, ¿qué pasa? Los intereses de esa nación son una cosa, pero los intereses de la Casa Blanca es otra cosa. El interés de ellos es mantenerse en el poder. Pero es que además hay otra cosa que hay que decir. Estos sujetos llegan al poder porque aprovechan que dieron papaya a los americanos y se colaron los sarnosos venezolanos y les robaron la elección del viejito dormilón. Entonces, ¿qué pasa? Que en el juego actual, donde tienes al catire Trump, que acaba de ganar ayer la primaria de New Hampshire con más de 54 puntos, a una señora que en el fondo lo que recogió fue los votos de los demócratas, porque era una primaria abierta. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la realidad de que el catire los va a moler, ellos necesitan asegurarse que los chavistas le monten las maquinitas para robarse la elección de noviembre. Y harán lo que sea y dirán lo que sea para que eso sea una realidad. Y parte de esa realidad es que sueltan a Pedro el Enconoso, a la rata del barranquillero ese, el asesino de venezolanos, que es el señor Sam. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque esa rata compró comida podrida, es profeso, y la mandó para Venezuela, ¿ok? Y de ahí nos la enviaron para diferentes partes del país para matarnos con comida podrida. Así que todos los que murieron envenenados por la cajita Club son responsables de ese gusano que hoy es algo así como el ministro plenipotenciario de las inversiones en Venezuela. Hágame el favor, semejante payasada. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, si lo que dice ser oposición no entiende que esa es la jugada de la Casa Blanca y que están acostados en la misma cama con estos bandidos chavistas, bueno, pues lamentablemente están jugando en contra de los intereses del país y están jugando en contra de los intereses de su familia. Y lo otro es que en algún momento se les puede revertir aquella famosa frase que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces estos tipos que le están sirviendo a estos sarnosos chavistas, en algún momento se los va a tragar el tremedal y después va a ser muy tarde para quejarse. Eso es lo que yo veo. Sí, es tan complejo que uno no puede creer, Dios mío, dónde termina, o ni siquiera ni dónde empieza ni dónde termina el imperio de la ley en estos momentos con la administración demócrata, Gocha. Es impresionante. Bueno, porque es que lo que sucede es que el actual gobierno es fruto del fraude, del robo de la elección. Y no porque lo diga yo. Fíjate que esta semana que pasó apareció un experto tecnológico con una de las maquinitas de Dominion, sí, las mismas maquinitas por las cuales votaron a Tucker Carlson de la Fox, y Dominion demandó a la Fox y la Fox aceptó perder $780 millones porque no pelearon el juicio cuando les habían dado las pruebas, pero ese profesor demostró cómo se trampea la máquina y cómo se cambia el resultado. Y lo demostró en corte. Se lo demostró y se lo puso en la cara a la juez. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el fraude está claro, lo que falta es divulgación, pero cuando tú tienes a unos medios sinvergüenzas que le están haciendo el caldo morado a estos bichos y le están haciendo el favorcito porque están todos en la jugada, entonces vemos que no se termina de divulgar. Pero el fraude fue el fraude. Al catire lo robaron. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, lo que queda es que
hay que divulgarle a todo hispanoamericano que vive en los Estados Unidos y que ya está registrado para votar, que aunque nosotros no representamos mayor cosa en el electorado, pero todo el que pueda votar tiene que ir a votar en las primarias por el Catire y en noviembre por el Catire. ¿Por qué? Bueno, muy fácil, porque en Venezuela se está dando un enorme genocidio cuando se ha desaparecido de la faz del país 10 millones de personas, 8 que se fueron en diáspora y 2 que se han muerto por las penurias y las desgracias que ha significado este gobierno de basuras que han destruido nuestro país durante 25 años. Y entonces, si usted verdaderamente quiere cambiar algo, si usted quiere recuperar algo de lo que ya perdió, bueno, ahí hay una gran opción, votar por el Catire para que el Catire venga a recoger estas ratas. Porque lo que yo sí estoy absolutamente claro y seguro, que el tipo los va a pegar con 2 chinches en la pared. Eso apuéstelo. Porque una cosa es que él plantea en su discurso que él no está buscando una vendetta dentro de los Estados Unidos. Claro, esos son sus conciudadanos y el Catire dice claramente que la mejor vendetta es el éxito de su país. Sí, pero eso es allá en los Estados Unidos. Pero aquí, estos bichos que fueron los que le robaron la elección, ¿usted cree que no se los va a pegar? Ah, y además de eso, que los tipos no solo le robaron la elección, sino que son copartícipes en el tráfico de droga por la cual mueren por sobredosis más de 100,000 americanos por año. ¿Usted cree que esa no se la tiene guardada a los narcos mexicanos, colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos y chinos? A eso se los van a clavar, y a los iraníes y a los afganos. Pero además de eso, lo otro que hay que tener presente o tener claro es que esa trampa que violó el proceso y el sistema electoral americano y que destruyó la confianza en el sistema es peor que una bomba atómica, y eso tiene que ser corregido de cuajo. Y por eso es que yo creo que el tipo los va a recoger, independientemente si nosotros nos pusimos de acuerdo, si nosotros tenemos a alguien que nos represente o que no nos represente. Olvídese de eso. Acuérdese, los americanos se tiraron al Mullah Omar, que era el tuerto ese de los talibanes, que fue el que le dio santuario a Osama Bin Laden. Se tiraron a los talibanes y después pusieron a Hamid Karzai, que no pintaban en la papeleta. Así que acá en Venezuela podrán venir a recoger a estos sarnosos. Lo que no sabemos es quién pinta en la papeleta para ellos, porque ¿cuál es nuestro problema? Que esa oposición, que debería estar haciendo méritos para ver cómo se puede hacer una transición con los americanos, siguen acostados en la misma cama con los demócratas. Pero eso desde hace muchos años. Y eso para nosotros es fatal, porque si llega el Catire, no sabemos quién nos va a representar. Y el que esté creyendo que, no, bueno, como el tipo es empresario, nos va a representar el señor de Polar, sigan creyendo que está gordo y no coma. Ese tampoco califica. ¿Entienden? Entonces el problema de nosotros es que probablemente nos quiten estos sarnosos de encima y todavía no tengamos qué vamos a hacer nosotros con nuestro país, por varias razones. La primera, porque no tenemos tipos que tengan la jugada clara y que quieran a Venezuela lo suficiente. La segunda es porque hay personas, o por lo menos los que pintan en la papeleta, porque hay personas que emiten opinión y que tienen mejor visión que estos sarnosos, pero voy a hablar de los que aparecen en la papeleta representando, ¿ok? Pero estos tipos no tienen una visión de cuál es el país que tenemos, cuál es el país que se puede construir, pero es que tampoco hay una visión clara. Es que tú quieres recuperar Venezuela, ¿para quién? ¿La quieres recuperar para los 8 millones que se fueron? ¿La quieres recuperar para los 20 millones que estamos aquí? ¿La quieres recuperar para el recuerdo de los que se murieron en estos 25 años? Ese tipo de cosas, ese tipo de argumentos no están claros en aquellos sujetos que dicen ser la dirigencia política opositora.
Ese es nuestro problema. Y la otra es que Venezuela tiene mucho que ofrecer porque es un país que tiene una importante cantidad de recursos que bien explotados pueden generar mucha riqueza y muchos empleos. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que la dirigencia política y empresarial no califica para manejar lo que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, muy sencillo. A partir de 1976, no, 76 no, a partir del gobierno de Caldera I, cuando se expropia la industria del gas, ¿ok? Y se estatiza. Y después, cuando se estatiza la industria petrolera en el año 76 y en adelante, la pregunta es, ¿acaso fuimos los venezolanos los que construimos esas industrias? No, esas industrias fueron creadas, construidas bajo la inversión de las corporaciones que sabían del negocio y que habían logrado un acuerdo de libre comercio desde Juan Vicente Gómez, que fue el que dio el Estado de Derecho para que se invirtiera en Venezuela, estas corporaciones generaran empleos y pagaran impuestos en Venezuela. Y nosotros somos, de alguna forma, el repele de esa inversión y de ese crecimiento que se dio en el país por la inversión extranjera. Pero después de la estatización de las industrias, ¿qué hicimos los venezolanos? Medio cuidar, medio mantener, medio producir, pero fíjese que la mejor demostración es que toda esa industria en manos de venezolanos se vino al foso. ¿Cuánto estamos produciendo de acero? ¿Cuánto estamos produciendo de aluminio? ¿Cuánto estamos produciendo de electricidad? ¿Cuánto estamos produciendo de petróleo, de gasolina, de gasoil, de lubricantes? Entonces, ¿qué se demostró? No tenemos gente perdimos Citgo. Perdimos Citgo. Citgo es lo de menos. Olvídate. Citgo es lo de menos. ¿Entiendes? El problema es que toda la inversión que se hizo en Venezuela, porque Citgo es una compañía que funciona en los Estados Unidos y genera empleos en los Estados Unidos. Y lo que hace Citgo es procesar el petróleo venezolano, que es un petróleo lleno de mugre. Y si no, pregúntele a los que saben de petróleo. O sea, nadie en su sano juicio compra petróleo venezolano, que es un mugrero, cuando puede comprar petróleo limpiecito del que nos vende el príncipe Mohammed el Machete de Arabia Saudita. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema nuestro es que toda la infraestructura que se estatizó, lo que hizo fue reducirse a cero luego de 40 años de explotación. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no fueron los cobres de la inversión de los venezolanos los que hicieron y crearon esa industria. ¿Por qué? Porque hay un viejo proverbio que dice un compadre mío, que dice, puñalada en barriga ajena no duele. Entonces nosotros agarramos, corrimos a los inversores, corrimos a los gringos, cuando Carlos Andrés le da una patada por el rabo a la inversión petrolera en Venezuela. ¿Sabes cuántas empresas estaban explotando petróleo en Venezuela para 1976? Creo que eran como 34 empresas distintas sacando petróleo y compitiendo entre ellas. Y eso generaba empleo y eso generaba toda una espiral industrial en Venezuela, aguas abajo. Cuando los corrimos, dejaron de competir, de 34 empresas pasaron a 4 y todos al ser burócratas y empleados del Estado, bueno, medio mantenían la cosa, pero fíjate que se fue reduciendo. Después trajeron a un gurú, a un genio del petróleo, un sujeto que se llama el señor Justi. Y ese carajo consolidó las 4 empresas que quedaban en una. ¿Y qué pasó? Que pasó a ser un monopolio donde nadie rendía cuentas y lo único que tenían era una caja chica lo suficientemente potente, de manera que si algún senador o algún diputado preguntaba, le metían un bozal de billetes en la jeta, cállese y siga jugando. Esa es la verdad. Entonces, si no hay competencia
y si no hay liabilities, no hay responsabilidad fiduciaria, nadie pierde, porque pierde el Estado. Y en el peor de los casos, ¿qué sucede? Bueno, pierdes tú como contribuyente que pagas impuestos, porque si no hay ingreso por petróleo, pero hay que mantener una coa, te sacan la plata a ti de tus impuestos de tu trabajo. Entonces, ¿para qué sirve tener una industria petrolera que la sigues pagando una nómina de, ¿cuánto es la nómina petrolera hoy? Como 120,000 gorilas, no siempre un coño, y además de eso, entonces tienes un montón de cargas a la industria petrolera, y la industria petrolera lo único que está produciendo es petróleo para la isla satánica de los castristas cubanos. Esos son los verdaderos beneficiarios de lo poco que queda en Venezuela. Y los chinos, porque los chinos sí les prestaron los cobres, pero eso sí saben cobrar y cobran completo. Entonces son los beneficiarios y 4 o 5 jefes capitostes chavistas que siguen robándose la plata. Pero el pueblo llano venezolano no le ve la cara a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y a mí qué me importa que exista Citgo? ¿Entiendes? ¿A mí qué me importa que exista PDVSA? Si total, yo sigo pagando unos impuestos onerosos, sigo pagando la devaluación y la inflación, que es el peor impuesto que puede haber. Entonces, ¿de qué sirve de que PDVSA sea del pueblo venezolano? Eso es paja, eso es un fetiche. Cada vez que tú escuchas a un político venezolano del gobierno, de la oposición, hablando de que es que el petróleo es de nosotros y que tenemos que manejarlo, ese es un charlatán, ese es un estafador serial, y ese tipo deberías tenerlo en tu cheat list, como dicen los americanos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros tenemos... Lo cumbre es que en campaña de primarias, Dios mío, al punto de decir que iban a dar lo mismo que dicen muchos, que iban a dar el carril por Ciudadanos. No, es increíble, Gocho, es increíble. Antes de continuar con nuestro tema de Venezuela, a mí me gustaría que profundizaras dentro de la dialéctica y la geopolítica de nuestro país, porque bien nombraba la situación con el presidente Trump. Te pregunto, ¿cómo podría cambiar la política de Estados Unidos hacia Venezuela para que lo profundices más en una eventual presidencia de Donald Trump? Bueno, mira, a ver, yo no soy adivino, yo no saco la bola del mago Merlín, ni me la doy iluminado, ¿ok? Yo te voy a dar mi opinión, y mi opinión es sesgada porque yo no soy periodista. Yo no soy neutral, yo juego de acuerdo a mis intereses y a cómo veo yo el juego. Y es lo que yo quisiera que sucediera, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque a veces hay gente que dice, bueno, pero es que tienes que ser más objetivo. Entonces yo respondo lo que dice un famoso amigo mío cubano, que dice, yo opino y mi opinión es subjetiva porque yo soy sujeto. Yo no soy un objeto. Entonces, dentro de esa subjetividad, te voy a dar mi opinión. Punto 1. Yo creo que si los enemigos de la civilización occidental en Hispanoamérica, la cabeza de playa, son los sarnosos chavistas venezolanos porque probaron tener la bomba nuclear más importante del siglo XXI, que es el sistema electoral, porque los tipos se robaron la elección americana, se la robaron en Colombia, se la intentaron robar en Argentina, se la robaron en Brasil, se la robaron en Filipinas, se la robaron en Kenia y se la robaron en España. Eso es lo que yo sé. Y se la roban en Venezuela cada vez que le da la gana. ¿Ok? Entonces, si estos tipos fueron capaces de hacerle tanto daño a la gran nación americana, esos tipos tienen el mismo nivel de peligro que el gobierno teocrático iraní. Es más, los chavistas son más peligrosos que el ayatolá Jamenei, porque ese sarnoso destruye su país y oprime a los iraníes. Pero los chavistas le cambian la voluntad del pueblo americano para poner a este viejo corrupto y al pintado de Chicago. Entonces, eso es terrible. Segundo, si eso es así, yo creo que la administración americana tiene que venir a recoger a estas ratas,
para desmontar ese fraude y para poner presos y desnudar a toda la trama que significa el sistema infernal. Porque acuérdate una cosa, que los dueños del negocio están en Venezuela, sí, pero ¿cuál es el muñeco que aparece bailando el nombre de la corporación? Un inglés que se llama Sir Malcolm Moloch Brown. ¿Y quién es ese infeliz inglés? Ese es una perra de George Soros, ¿ok? Ese es un bicho que viene haciendo maldades desde hace mucho tiempo, ¿ok? Entonces, ese es la cara visible del negocio. ¿Y qué pasa? Que hay que desnudar a todo ese cabal de sarnosos que han participado en ese fraude. Entonces, desmontar a los bandidos venezolanos y todo ese sistema sería algo muy importante para la civilización occidental. Segundo punto, Venezuela. Bueno, ¿qué es lo que hizo grande a los Estados Unidos de América? A Estados Unidos lo hizo grande la capacidad de producir petróleo, producir mucho petróleo, producir mucha energía y energía barata. ¿Y qué pasa? Que la primera oferta del Catire es producir y perforar y perforar. Bueno, ok, pero si en Venezuela, en el momento en que se produzca un cambio, que no lo veo hoy, pero suponga que se produce o que ellos lo producen a porrazo, ellos van a sacar más petróleo de Venezuela, aunque ya nosotros no tenemos ese nivel de importancia que teníamos antes, porque ahora las negociaciones y la explotación petrolera se está haciendo en Guyana. Guyana hoy es lo que era Venezuela hace 60 años. Entonces nosotros perdimos ese puesto primordial. Ahora, queda que nosotros cambiemos el Estado de Derecho y las condiciones de negociación y la política fiscal para hacerlo suficientemente atractivos para que las corporaciones que pueden sacar petróleo vengan a sacar petróleo en Venezuela. Pero hay otra cosa en la cual es importante Venezuela en ese contexto, y es que Venezuela es el santuario de los narcotraficantes. Y ahí sí, ahí en ese momento, esas sí son razones de peso para que recojan a estas ratas y para que el tipo le ponga la lupa. ¿Por qué? Bueno, porque la simbiosis entre producir droga en Colombia y exportarla a través de Venezuela, estamos hablando de que ese es un comercio de fácil, cualquier 50 toneladas de droga mensual. Y eso en dinero es una bola de real, pero en la cantidad de vidas que se destruyen no tiene precio, porque eso destruye la sociedad. Entonces yo creo que por esos tres factores hay una razón lo suficientemente pertinente por la cual el Catire debería recoger estos bichos y ponerle la lupa a Venezuela. Es más, no tenemos que olvidar que en su primer mandato, en el 2016, el Catire le tenía puesto ojo al tema venezolano. El problema es que a quienes escogieron que nos representaran fueron un fraude. Fíjate que la gran apuesta fue darle todo el apoyo a la rata del señor López. ¿Y cuál fue nuestro fracaso? Bueno, se hizo un tremendo esfuerzo, se sacó el tipo de la cárcel, después se le puso al muchacho de Corapal. ¿Pero qué pasó? Que lo que no entendieron los americanos es que el señor López era un topo de la inteligencia cubana, es un traidor, era un agente cubano. Y después de que el Catire hizo todo el esfuerzo, se dio cuenta que a las personas que les iba a entregar en Venezuela no calificaban. Y por eso es que el Catire no termina de correr la última milla. Yo eso lo tengo absolutamente claro. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento era respetando el juego venezolano, pero es que ahora no hay esas razones políticas. Ahora es que tienen que ir a recoger a estos bandidos porque destruyeron la confianza en el sistema electoral venezolano, que es como que usted lance una bomba atómica en los Estados Unidos. Lo que hicieron los chavistas con el sistema electoral americano es lo mismo que hizo Osama Bin Laden cuando se bajó las torres en Nueva York.
De ese tamaño es el daño que ha hecho el chavismo contra la nación del norte. Y por eso los van a recoger como recogieron al Mudá Omar o como recogieron a Saddam. No tenga duda. O como recogieron a la rata de Gaddafi. Esa es nuestra apuesta. Dios te escuche, Gocho, Dios te escuche. Yo insisto, yo no tengo la bola del mago Merlín, pero eso es lo que yo veo. Bueno, y justamente yéndonos a otro orden de ideas, de nuevo en la política venezolana, ¿qué tan lejos justamente crees tú que puede llegar la candidatura de María Corina Machado sin que hasta ahora exista la decisión justamente del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a su habilitación? ¿Tú qué crees que va a suceder con ese tema? Bueno, yo tengo una tesis que la vengo diciendo desde hace bastante tiempo y la voy a repetir. Punto 1. La señora tenía que demostrar que podía emocionar y recoger el reconocimiento de los venezolanos para que fuera nuestra candidata, pero además que fuera la líder de la oposición venezolana. Y para eso se hizo elegir en octubre. Pero yo también dije en varios programas que una vez ganado el resultado y en lo que le pusieran la primera tranca, tenía que largarse de Venezuela y prender un chicharrón afuera. ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho venezolano actual, ella no tiene juego. O sea, eso es como que tú vayas a jugar fútbol y los pies te amarran las trenzas de los zapatos, de los dos zapatos. ¿Y cómo corres tú con los zapatos amarrados? Y además te amarran una mano atrás. Y además te ponen un parche en un ojo. Y además, entonces, no permiten que tú le reclames al árbitro cuando te hacen foul. Entonces, ¿cómo tú vas a seguir jugando con esa cantidad de limitaciones y aceptando? Es que la salida es electoral, por favor. Venezuela necesita una salida política. Y si dentro de la salida política hay una opción electoral, fino. Pero el problema de Venezuela es un problema político. Y es un problema político porque es un país que está manejado por una banda de maleantes que dicen ser políticos, pero esos son un poco de bandidos, un poco de narcotraficantes, un poco de asesinos. Y entonces usted no puede jugar un juego como si esto fuera una contienda entre adecos y copellanos de la década del 70 y los 80. No puede ser. Tú no puedes jugar tan naivete. O sea, tú no puedes jugar tan, ¿cómo es que se llama? Tan inocente. ¿Ok? Exacto. Con unos tipos que todos los días te restriegan en la cara, te voy a robar, no te voy a dejar actuar, te voy a psiquitrillar. Bueno, y la mejor demostración es que ayer se hace un acto del 23 de enero y lo primero que hacen es que van y le secuestran a 3 de sus dirigentes políticos de los estados. Entonces tú dices, sí, ajá, y vas a seguir invocando el cuento electoral. Lo que pasa es que, a ver, nunca es tarde para jugar, pero por supuesto que en este momento el juego está retardado. ¿Por qué está tarde el juego? Bueno, porque resulta que ella tenía que, en el primer momento en que salió la decisión de la Corte, por cierto, de la morticia esa que designaron como nueva presidenta de la Corte, ¿ok? Apenas salió la decisión de la bruja esa que decía que no reconocían la elección primaria, ella tenía que largarse del país. ¿Por qué? Porque ya tenía el voto popular, tenía el reconocimiento internacional y tenía el reconocimiento interno y tenía que salir a prender un peo afuera. Ah, pero aceptar quedarse por sugerencia del Departamento de Estado, craso error, porque se le olvida que el Departamento de Estado del gobierno de este viejito está jugando con los bandidos chavistas, porque los necesitan para la trampa de las máquinas. Entonces tú no puedes meterte un autogol cuando te están cantando el juego, ¿vale? Y ojo,
Si el apoyo que necesitas no es en Estados Unidos porque el gobierno del viejito no te va a ayudar, bueno, ¿y es que acaso esa es la única nación que pudiese tener intereses en una Venezuela postchavismo? Te voy a dar un ejemplo. Siempre repito el mismo ejemplo, pero lo repito porque yo no voy a inventar nuevos argumentos cuando los argumentos y los hechos ya sucedieron. Fíjese, el ayatolá Khomeini en la década del 70 decidió tumbar al Shah de Persia, pero como no hay espacio para juego político, el tipo decidió que el juego político era a través de la religión. Entonces se montó en una cova de un fundamentalismo chiita y no sé qué vaina, pero en el fondo era la forma de pelearle al Shah el poder político. ¿Y qué pasó? Bueno, que cuando el Shah le tranca el juego al ayatolá, el carajo se vuela y se va para Irak. Y sigue rosqueando, prendiendo su chicharrón desde Irak. Cuando el juego se le trancó en Irak, el tipo fue a tostar a París y se metió en el sótano de una mezquita en París. Y desde la mezquita, grabando cassette, echando el cuento, invocando a Muhammad y no sé qué y tal. Bueno, y el tipo logró generar una emoción que sin un proceso electoral los iraníes se arrecharon y tumbaron al Shah. Y además de eso, sacaron a los gringos. Pero, ¿eso fue de gratis? No. ¿Con quién negoció el Shah? ¿Con quién negoció el ayatolá? Con los franceses. Y los franceses han sido los principales benefactores de los negocios con el gobierno iraní desde que sacaron a los gringos. Entonces, bueno, si lamentablemente la administración actual no sirve para nosotros, bueno, ¿y acaso que esa es la única potencia? ¿Acaso es que los holandeses no tienen intereses en Venezuela? En Venezuela está Shell desde el año 1921. Y así como ese, o sea, están los ingleses pero, que tienen a British Petroleum, o están los holandeses, o está, no sé, los italianos, o sea, gente con plata y con deseo de hacer buenos negocios en Venezuela es lo que sobra. Plata es lo que hay. Lo que pasa es que tienes que salir a ofertar qué es lo que tú estás dando. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es mi crítica? Bueno, que mientras el chavismo ha comprometido la vida, el patrimonio de los venezolanos, entonces del lado opositor todo el mundo quiere es sacar a los chavistas y que nosotros manejamos los recursos de Venezuela. No seas mamarracho, ¿vale? ¿Entiendes? Sí. ¿Quién va a manejar los recursos venezolanos? Los que tengan capital para invertir, los que tengan la tecnología y los que tengan el mercado. Entonces, o sea, el problema es que en Venezuela hay un fraude terrible intelectual hacia los ciudadanos porque nos quieren vender espejitos como si fuéramos indios latinoamericanos. Y por supuesto que hay muchos indios, pero existimos muchos que no nos comemos esa coba. Y por eso es que estamos aquí opinando. Y por eso era el pensamiento al inicio de Churchill. De hecho, permíteme, Gocho, que profundices un poco más al detalle el hecho justamente de, tú mencionabas justamente ayer los 3 detenidos de 20 de Venezuela y justamente también quería preguntarte eso. ¿Qué analizas de esta nueva ola de persecución, creación de expedientes falsos como lo que le está ocurriendo a Sebastián Barraez, encarcelamientos, órdenes de captura, todo esto porque la gente parece que no entendiera que estamos en narcotiranía y por eso suscribo esas palabras que dijiste de la señora María Corina Machado que lo primero debió haberse ido apenas lograra ese triunfo. En fin, lo están haciendo de nuevo. Esto no es algo nuevo. De hecho, justamente uno de ellos, nuestro mayor ejemplo, es Alberto Franceschi, cuando obviamente salió en la hojilla esa denuncia por parte del innombrable ese que no sé si todavía sigue en la hojilla, pero bueno, cuando mencionó a Alberto Franceschi que iban por él. Entonces, otra vez de nuevo, de nuevo esta persecución, de nuevo o sea, qué dolor ver a las personas que han apoyado a María Corina Machado
y terminen encarcelados, presos, torturados, que hasta el momento que empezamos este programa todavía no se sabe el paradero de ellos. No sé si ya hasta en el transcurso del programa ya lo saben y si están sanos y salvos, pero, o sea, es increíble, increíble, increíble. Bueno, de la persona que maneja la Casa Blanca, que yo siempre digo que es Obama, Biden, Biden, Obama, se puede esperar cualquier cosa. O sea, soltaron a los narcosobrinos, soltaron a Alex Saab, bueno, en fin. Pero sinceramente es tan complejo nuestro problema que ver e insistir en este momento en estas situaciones que ponen en riesgo a los ciudadanos que están allá, Gocho. Bueno, mira, el problema es que eso es una jugada de librito cubano, ¿ok? Nada nuevo. Eso es una jugada de librito, ¿ok? O sea, eso es como jugar un squeeze play de béisbol. Eso es una jugada de librito. Eso no es la primera vez que lo hacen. Además, ellos llegaron a un acuerdo en Barbados y dijeron que iban a liberar un poco de presos políticos, pero en ningún momento se comprometieron a seguir agarrando más gente. ¿Por qué? Porque lo importante es siempre tener más o menos 300 presos políticos porque son barajitas de negociación, son barajitas de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Sueltan unos presos y meten otros bichos. Otra, esos señores que desaparecieron, acuérdese, el manual chavista dice que a ti te desaparecen 90 días. En 90 días no se sabe de ti, ¿ok? Y a los 90 días, entonces apareces con un expediente donde te presentan cargos de terrorismo, te presentan cargos de violación, de pederastria, de no sé qué, además de robarse el niño Jesús, de partir las bolitas del arbolito de Navidad. Lo que a ti se te ocurra, te lo van a meter en ese expediente. Y siempre aparecerá un juez mamporrero que les hace el favor y siempre aparecerá un bolsa de fiscal redactando eso que es copy-paste. Porque cuando tú lees cómo son las denuncias, pues esos bichos ni siquiera tienen talento para escribir. ¿Ok? Pues esos cerdos escriben culo con K. Entonces esos tipos van a agarrar y van a hacer copy-paste de las diferentes acusaciones que han hecho a lo largo de 25 años y lo que hace es que le ponen el nombre y la cédula de otra persona. Y entonces ponen por delitos de no sé qué y por atentar contra no sé quién y todo ese pajero. Lo que es lo importante, que los tipos montan ese expediente, pero tienen un montón de medios de comunicación que le reciben plata y publican. Bueno, ¿quién sabe en qué problema se metieron estos señores? Fíjate que la Fiscalía venezolana le presentó 42 cargos por terrorismo, por no sé qué, por traición a la patria. Y ahí te desgracian la vida, pero para ellos, ¿qué es lo interesante? Tener a la gente en zozobra, tener a la gente entretenida, tirarle talco en la cara a los pendejos, porque a ver, ¿cuál es el corolario de todo esto? Los chavistas tienen 25 años mandando, por lo tanto ellos ganaron el juego y lo siguen ganando. Cada día que ellos amanecen en el gobierno, ganaron. ¿Ok? Esa es la verdad, aunque me dé tristeza, pero la verdad es, cada día que amanece y los tipos están en el poder, ganaron. Y ellos lo único que necesitan es despertarse todos los días con el coroto en la mano. Eso es lo de ellos. No importa lo demás. Lo importante es que ellos están en el poder, ellos manejan los negocios, ellos manejan los recursos de la República de Venezuela, ellos manejan la vida de las personas como les da la gana, ellos ganan. Cada día que amanece y ellos están en el poder, ellos ganan. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede ser que en 25 años la dirigencia que asume el liderazgo de los que se oponen planteen que el único juego es el juego electoral. Entonces, con el juego electoral fuimos con el imbécil de Arias Cárdenas. Con el juego electoral fuimos para el juego del filósofo del Zulia. Con el juego electoral fuimos para el juego del bolsas el muchacho de Baruta, que lo hicimos presidente 2 veces y 2 veces se dejó robar
yo no voy a mencionar imbéciles, pero ese idiota lo hicimos presidente 2 veces y 2 veces Sí, se señor. dejó robar. ¿Ok? Sí, señor. Y después, entonces la gran apuesta fue por el Bolsas de López y lo primero que hizo fue entregarse. Si tú verdaderamente vas a hacer una lucha como la salida que planteaba ese imbécil, ¿qué hacía entregándose al SEBIN? Bueno, porque en el fondo él era un topo del juego de ellos y mantuvo entretenido el esfuerzo venezolano durante 4 años que duró la cárcel de esa pecueca. ¿Para qué? Bueno, para que no saliera más nadie y toda la atención estaba sobre él. Y ahí está. De la cárcel el tipo salió papeado, lleno de plata y con una hija, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque Y por según los Wi-Fi, pero torturaban. Entonces, ¿dónde me dejas también a Guaidó? no, ya va, pero es que no he terminado. Y después de ese infeliz, entonces aparece el muchacho de Corapal. ¿Y qué? Entonces, no es posible. Y después del muchacho de Corapal, entonces aparece el señor de Barquisimeto, que fue el que terminó compitiendo en el 2018 contra el Bobo de Cúcuta. Entonces, no es posible que en 25 años, después de este oprobio, después de este saqueo, después de la tortura, de los asesinatos, de la destrucción del país, la opción es, no, es que la salida es electoral y nadie nos va a mover de ahí. No, hombre, ponte creativo, vale. ¿Entiendes? Ponte creativo. No, eso ya está probado que es una estafa, eso está probado que es un fraude. Pero no, y te voy a decir la última, no porque la señora sea una estafa o sea un fraude, ¿ok? Yo no voy a decir eso de ella, pero lo que sí es un fraude es el sistema. Ella no le gana al sistema electoral chavista, mire, hermano, ni que resucite Jesucristo. Jesucristo no le gana a los chavistas con el sistema electoral de ellos. Eso, para que tengas el tamaño de lo que los tipos tienen montado. Entonces, Y es cuando que la señora... Jocho, precisamente, y perdón que te haya interrumpido, pero precisamente por lo que me has compartido, es imperativo preguntarte concretamente, ¿vale la pena votar en narcotinería sin condiciones ni garantías electorales? A ver, el derecho al voto es un derecho de expresión de cada ciudadano porque lo establece lo poco del Estado de Derecho que queda. Esa es una decisión tuya, ¿ok? Y cada quien se ve al espejo y cada quien decide qué hace. Pero a estas alturas del partido, sabiendo lo que he visto, sabiendo lo que he leído, sabiendo el resultado, ¿tú crees que yo me voy a parar ese día de las elecciones, me voy a bañar a las 7 de la mañana para estar haciendo mi cola como lo hice durante muchísimos años para ir a votar? Porque yo voté y voté. Pero hoy, yo no me paro. O sea, yo no me salgo de mi cama y me quito las pantuflas para bañarme y vestirme, para ir caminando a la escuela donde me toca votar en un sistema que yo sé, que estoy absolutamente seguro que no hay forma de ganarle, porque en este sistema, si ellos pierden, ganan, y si nosotros ganamos, perdemos. No hay forma de ganar, ¿entiendes? Entonces hoy, cada quien que haga lo que quiera, cada quien que tome la decisión que quiera, pero yo, insisto, yo no creo que la señora sea una estafa. Lo que pasa es que en ese juego ella no gana, ¿ok? No les puede ganar. Y después entonces, eso es el fondo, que es que en el sistema no puedes ganar. Ahora vamos a la forma. ¿Cuál es el otro problema? Fíjate que es un problema de propuestas. Vuelvo al tema de la ayatola. Yo ni siquiera voy a hablar de cosas buenas, voy a hablar de las ratas. ¿Qué hizo el ayatola para tumbar al Shah? Bueno, el tipo se planteó una oferta política lo suficientemente atractiva que logró que ese país se prendiera en candela y prendiera en un chicharrón y los iraníes tumbaran al Shah. ¿Ok? Bueno, pero el tipo logró convencer. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Hoy tenemos una líder que fue escogida por los venezolanos para que sea la líder, para que nos represente. ¿Ok? Pero los argumentos de ella hoy
no están convenciendo para que su caudal suba de 2.350.000 a por lo menos 6 millones de lectores. Ese es el problema, ¿entiendes? El problema es que la oferta fue muy buena, pero llegó hasta 2.300.000 en Venezuela. Eso es extraordinario, eso es aplaudible. Pero el problema es que el juego que le viene ahora contra estas ratas, porque no es lo mismo enfrentarse contra un cachilapo como Prosperi o como Pérez o como Delsa, ¿entiendes? Es un juego de mochos. Ahora tiene que ir a enfrentarse, no joda, a George Foreman, ¿entiendes? Tiene que ir a enfrentarse a un peso pesado. ¿Y cuál es el argumento? El problema es ese, que no tienes un argumento que pueda enganchar para que ese caudal electoral suba de 2.300.000 a 6 millones. Porque el problema no es subir a 6 millones. El problema es que estos tipos se pueden robar el resultado y se lo van a robar. Pero si hay 6 millones de personas que fueron a votar, que le sacaron la foto a la papeleta, que fueron a cuidar los votos y que sienten que lo robaron, esos 6 millones pueden prender un peo y pueden salir a picar en chop suey a la gente. Pero si tú no generas una emoción que suba de 2,5 millones para arriba, no, la gente no va a hacer nada. ¿Entiendes? Porque ¿cuál es la única salida que le queda a Venezuela? Una salida anárquica. ¿Entiendes? Pero esa anarquía solo se va a producir para que haya una masa crítica que se movilice. Pero ¿cómo sale esa masa crítica con esa oferta tan peorra? ¿Entiendes? Y discúlpame el francés, pero es que el tema es ese. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las verdaderas necesidades de Venezuela? Venezuela necesita empleos, Venezuela necesita inversionistas, Venezuela necesita cambiar el Estado de Derecho actual, Venezuela necesita cambiar la política fiscal, Venezuela necesita cambiar las leyes de la propiedad, la ley de tierra, cómo explotar el subsuelo. Entonces hay gente que me dice, bueno, pero es que ella no es presidente. ¿Y qué importa? Lo importante es la oferta. Pero si la oferta es tímida, si la oferta es vacía, no generas emoción. Fíjate que Milei duró 6 años ofertando lo mismo. Él te lo iba a poner como ejemplo, sí, señor. Duró 6 años repitiendo el cuento y después de 6 años fue a Davos a echar el mismo cuento, porque su oferta es la misma: propiedad, vida, respeto a la gente, desmontar el Estado opresor, el Estado fiscalizador y desmontar a los enchufados. Esa fue la oferta del tipo. Bueno, y con esa oferta llegó y con esa oferta volteó patas arriba a Davos. Entonces, y ahora que es presidente, que tiene apenas un mes actuando, es que medio está haciendo algo. Pero tenía 6 años echando el cuento, ¿ok? Y logró emocionar y logró convencer. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el cuento para convencernos a nosotros? Insisto, yo estoy convencido. Ojo, yo estoy convencido de la señora, yo creo en la señora, pero yo pertenezco a 2,5 millones, ¿ok? Pero el problema es, ¿dónde están 4 millones más que estén igual de convencidos que yo? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos un vacío de propuesta. Ese es lo grave. Y después del vacío de propuesta, entonces viene el otro tema. Es que no podemos seguir tratando a estos malandros como si los tipos fueran las vírgenes del paraíso. Entonces me vas a decir la otra. Bueno, pero es que está en Venezuela. En Venezuela es un deporte de riesgo. Pues entonces váyase, lárguese del país y prenda un pedo donde pueda hablar. Porque vuelvo al ayatolá. El ayatolá, como lo tenían pisado los gringos con el Shah, el tipo se instaló en París y el gobierno francés le dio cobertura y le dijo a los americanos, a este sarnoso no me lo tocas. Y los americanos le dijeron a los franceses, bueno, ve a ver hasta dónde juega. Bueno, y ahí están, ¿entiendes? Pero el problema es que tú tienes que buscar un aliado y tienes que ir a decir verdades. Mira,
hoy en día con el internet, por muy malo que esté la conexión de internet en Venezuela, ¿tú sabes cómo era el mensaje del ayatolá? El tipo llegaba, grababa con un grabador, con un cassette, y ese cassette lo mandaban en clandestino a Irán. Y en Irán lo reproducían y lo iban entregando por todo el país, entregando un cassette donde estaba el mensaje de ese hediondo, sarnoso, asesino y ladrón, que era el ayatolá. Pero así llegó el mensaje. Entonces tú me vas a decir que la señora no es capaz de producir un mensaje lo suficientemente potente, que al ser lo suficientemente bueno, yo tengo la obligación de desplegarlo y reenviarlo. Y así muchas de las personas que puedan llegarle a más audiencia. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que es que el mensaje, o sea, créeme, yo todos los días busco el mensaje. Pero es que ya va, Gocho, o sea, por más de que era el cassette con lo que estás hablando iraní, todavía nos podemos ir más atrás. ¿Y qué hizo Charles de Gaulle? Bueno, Charles de Gaulle agarró y se fue para Inglaterra y se le instaló a jalarle bolas a Eisenhower y a Churchill para que lo metieran en la jugada. Y además de eso, puso sangre de franceses en la pelea, porque a los franceses no los metieron en el juego de gratis, sino que ellos pusieron tropas y pusieron sangre y pusieron tropas en el desembarco en Normandía. Y cuando llegan a París, De Gaulle llega de primero de los aliados para que fuera un francés el que retomaba París. Bueno, pero se la jugaron. Entonces el problema es que nosotros queremos quitarnos estos bichos de encima, pero ¿qué creemos nosotros? Que eso sale sin sangre. ¿Y la sangre quién la pone? Entonces es muy sencillo. En los conflictos bélicos hay una élite que pone la plata, hay una élite que pone las ideas y el talento y la gerencia, y hay una gente que pone la carne de cañón. Y si usted no tiene nada que aportar en las dos primeras fases, usted será carne de cañón. Triste, pero esa es la verdad. Todas las naciones funcionan así. Es más, vea el conflicto de lo que está pasando en Israel al día de hoy. Luego del atentado que hicieron estas ratas de Hamás, al pueblo israelí les tocó ir a enfrentarse y allá están dándose balas. Y fíjense que esta semana pasada murieron en un atentado trampa 20 y pico de muchachos israelíes. Y todos los que han muerto, vea las edades, porque yo veo los reportes. Los muertos no son mayores de 28 años. ¿Entiendes? Creo que de lo más viejo que he visto, tipos de 32. Pero ese pueblo israelí es la carne cañón para enfrentar a estas ratas que están apostando a la destrucción de su civilización. Entonces nosotros queremos salir a los chavistas. No, bueno, pero que venga el hijo de John, el hijo ya de va con Smartmatic. Queremos salir del chavismo con Smartmatic. Bueno, ese es el otro detallito. Imagínate. Gocho, y es que justamente, y hablaste de conflictos y hemos paseado por todas partes, pero hablando de conflictos, entre comillas, muy entre comillas, yo te quiero preguntar en otro orden de ideas, ya que al parecer justamente el régimen tiene un lapsus de memoria selectiva de acuerdo al tiempo y a las necesidades de nacionalismo. ¿Qué perspectivas crees tú que tiene Venezuela de recuperar el territorio Esequibo? Mira, a ver, al día de hoy, lo único que podemos hacer los venezolanos con el Esequibo es que podamos plantearnos una política de integración con los habitantes de la zona del Esequibo. 1. 2. Promover la inversión de venezolanos que vayan a invertir en el Esequibo, que vayan a hacer plata en el Esequibo. Y que luego de 40 años de hacer una penetración, logremos cambiarles el deseo a los habitantes del Esequibo que quieran ser venezolanos. Pero hoy nadie que vive en el Esequibo quiere ser venezolano porque voltear para acá, la gente dice, seré yo imbécil. Aquí está invirtiendo Exxon. Uno de los países que tiene el mayor crecimiento de PIB en el continente americano es Guyana,
Y entonces tú vas a agarrar a esas personas que viven en nuestra zona de reclamación y que digan que quieren ser venezolanos, ¿para qué? Para parecerse a Padrino, para parecerse a Chávez, para parecerse al Conde del Furrial. Hay que ser pendejo. Entonces, el problema de nosotros es que dentro del territorio venezolano tenemos un reto enorme y el Esequibo es la prioridad triple Z. ¿Ok? Esa es la verdad. No nos caigamos a mentiras. Nosotros tenemos tanto que hacer de lo que es la Venezuela actual, que también la podemos perder para estarnos preocupando por el tema del Esequibo, cuando eso es una entelequia, porque primero hay que resolver el problema aquí. El día que usted a Venezuela la transforme en una tacita de plata, el día que Venezuela tenga la seguridad de El Salvador, el día que Venezuela tenga las inversiones de Costa Rica, el día que Venezuela tenga la capacidad de generar talento como en Suiza, el día que Venezuela tenga la capacidad industrial que pueda tener Colombia, ese día nuestra nación será lo suficientemente atractiva para que los habitantes del Esequibo quieran ser venezolanos. Pero hasta que eso no suceda, por favor. O sea, a mí no me van a salir con patrioterismo barato de 15 bolívares. Lo lamento. Eso no va conmigo. Es que es así. En esa parte yo suscribo totalmente. Si me permites, tengo dos cositas rápidas para preguntarte que ya no es del tema de Venezuela, pero los has mencionado, entonces, bueno, uno de ellos no lo has mencionado, pero sí mencionaste Argentina, así que si me lo permites, dos preguntitas más, Pocho. Sí, mira. Ok, mira, sobre Argentina, mi estimado, ¿crees que justamente el presidente Javier Milei tiene las posibilidades de llegar al final de su mandato e implementar de forma exitosa su programa de reformas en el país cuando hoy justamente se le plantaron los sindicatos haciéndole un paro, el primer paro, a 2 meses de su gobierno? A ver, vamos a ver la cosa objetiva. Fíjate cómo le dicen a los sindicalistas en Argentina. Imagínate la diferencia. Un país que tiene 70% de desempleados, como 40% de indigentes, y a los líderes sindicales le dicen los gordos. Imagínate. O sea, imagínate lo despreciables que son los sujetos. Pero volvemos al punto. A ver, hoy le plantearon el primer paro, pero lo que yo pude ver en mucho, porque estaba pendiente de eso, es que la policía se le plantó y cuando los gordos quisieron carajear a los policías le dieron su rolazo para que cogieran vista. ¿Y qué hicieron los gordos? Retrocedieron por aquello de que mono no carga a su hijo. ¿Entiendes? Porque ¿qué pasa? Los tipos estaban mal acostumbrados de que hacían y carajeaban a los policías, pero ¿qué pasó? Que la policía argentina tiene el apoyo del gobierno nacional, del Ministerio de Seguridad, y ahí le dijeron, se le respeta el derecho a protesta, pero el que tranque la calle lo recoges. Y cuando los tipos quisieron embochinchar, los cogieron a coñazo. Se acabó la novela, se acabó el cuento de los gordos, punto 1. Punto 2, anoche, en la madrugada, lograron la aprobación de la ley Omnibus, el decreto de seguridad que metió el presidente, y ahora viene el desarrollo de toda la legislación para cambiar el Estado de Derecho opresor, el Estado atravesado, para un Estado que tenga libertad para prosperar. Entonces, ¿qué pasa? En el punto, vuelvo al tema del argumento. Al señor Milei lo votaron, ¿cuánto fue? 14 millones de argentinos, de 40. O sea, Javier Milei lo votó el 30% de la ciudadanía para que haga el cambio, porque los convenció. Porque la gente votó fue por el discurso, no por el tipo. Porque, o sea, créeme, nadie vota por un cantante de rock que se peina con un tumbarrancho. Entonces al tipo no lo votaron por la pinta, lo votaron por la lengua, por el argumento. Y ese argumento es el argumento ganador.
Y por las propuestas, porque en fin las propuestas que obviamente necesitaba Argentina. Bueno, pero vuelvo al punto, es el argumento de campaña y el argumento del ejercicio del gobierno es eso. Fíjate que yo me veo toda la rueda de prensa que hace el vocero presidencial, el señor Adorni. Ese tipo, ese sí se da un recital de juguete con todo ese poco ñángaras periodistas. Y muy elegantemente los deja sentados para el arrastre. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, hay personas, los argentinos creen que la única forma de prosperar es que tengan libertad, que tengan la capacidad de hacer negocio. Y si después de 100 años de ejercicios chauvinistas, de ejercicios demagogos, de ejercicios populistas, desde que apareció la rata de Perón en adelante, y se transformó de ser la primera nación del planeta para 1905, y ahorita creo que son como los 115. Bueno, si después de 100 años tuvieron ese fracaso y ahora les están planteando hacer otra cosa, bueno, les toca hacerlo, pero el tipo se los dijo, se los cantó claro, se los repitió todos los días y los sigue repitiendo todos los días. Entonces, es el argumento ganador lo que va a permitir que la Argentina tenga éxito. El problema es que en nuestra oferta no hay un argumento ganador. ¿Por qué? Porque la esperanza no es una oferta política. Porque llenarnos de fortaleza moral, eso no es una oferta política. Usted con la fortaleza moral no va donde el portugués de la panadería y le vende un cachito y se lo regala. Usted tiene que ir a sudar, tiene que ir a currar y tiene que ir a generar, tiene que tener muchísimos empleos para que la gente gane plata y pueda pagar impuestos. Entonces no puede ser que todas las soluciones en Venezuela sean soluciones para pobres, sean soluciones de mendrugo y nadie esté hablando claramente de la apertura que necesita el país. Entonces, por eso es que yo creo que van a tener éxito, porque es que además ya la gente que ve bien el juego, inclusive el Fondo Monetario, están dispuestos a apoyarle, siempre y cuando se den las leyes y el cambio fiscal que necesitan para adecentar el tema. Y lo otro es que tienen que honrar los compromisos, tienen que pagar. Fíjate que ahora van a pagar en sangre los argentinos haber aplaudido la estupidez de Kicillof, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando ese genio planteó la estatización de yacimientos petrolíferos fiscales. Cuando yo vi eso, me acordé de 1976, cuando todo el mundo salió a aplaudir a Carlos Andrés. Ese fue nuestro gran desastre, ¿entiendes? O sea, ojo, Carlos Andrés era mi compañero de partido. A Carlos Andrés yo trabajé para él, lo conocí en lo personal, lo admiré como persona, pero políticamente esa decisión socialista balurda de quererse copiar a los mexicanos, de quererse copiar a Gamal Abdel Nasser, nos llevó a este desastre. Entonces hay que reconocer dónde están nuestros desastres y empezar a argumentar la necesidad del cambio. Y eso hoy no está en la oferta política. Ese es parte de nuestra tragedia. Así es, Goncho. Solamente quiero agregar con el tema argentino una sola cosa, y es que para mí nunca ha sido ni fue jamás santo de mi devoción Bullrich, pero yo tengo que reconocer, así como tú dices, reconozco tal cosa, por más de que tú fuiste ADECO, no sé si eres ADECO todavía, pero mis respetos a ella en este momento como ministra de Milei. O sea, de verdad me quito el sombrero. Porque sí, pero lo que hay que entender es lo siguiente. La señora Bullrich representa hoy, porque ella es de origen ñángara, pero hoy representa a los conservadores, uno, es decir, representa a la derecha. Segundo, el señor Milei, que el bobo lo dejó bien lejos hace mucho tiempo, entendió que para poder llegar y poder ganar tenía que aliarse con el otro grupo de derecha, porque los dos grupos de derecha sumaban más del 60%, que era la opción Milei, la opción Bullrich y la opción del Cordobés, que era el otro candidato de derecha.
Entonces esa opción generaba más del 60%, pero también entendió que los argentinos de alguna forma le dijeron, bueno, te vamos a apoyar, pero tienes que meter a estos señores en el juego porque tienen experiencia de gobierno. ¿Cuál fue el fracaso de Macri, que es el gobierno de donde viene la señora Bullrich? El fracaso de Macri es una forma de gobernar que se llama el gradualismo. No. Es que tenemos este problema, pero se lo vamos a dar a cuentagotas. El señor Milei dijo, ya probamos el gradualismo y fue un fracaso. Ahora la vaina viene es con una aplanadora y con una motosierra. ¿Y por qué? Bueno, porque el gradualismo no nos va a permitir hacer los cambios que necesitamos para que en 4 años tengamos resultados que mostrar. ¿Qué le pasó a Macri? Macri se fue de blandito, se fue de simpático y se fue gradualmente, y cuando le apretaron los tornillos aplicó el plan a los coñazos y entonces se volvió antipático. En cambio Milei no. Milei dijo, yo soy antipático desde el día 1 y desde el día 1 vamos a aplicarle el ácido a todo el mundo. Desde el día 1 no hay plata. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor Milei dijo, no, gradualismo nada. Aquí es terapia de choque, la motosierra, la aplanadora, y es mejor comer verdes en el arranque para después comer frutas maduras. En cambio, Macri se hizo el morrongo, siguió endeudándose, pasé simpático, y cuando le dijeron, mire, papi, no hay más plata, y cuando aplicó el programa, entonces se volvió antipático y ya no tenía nadie que lo apoyaba. Entonces el señor Milei está jugando contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que la señora Bullrich, como socia de gobierno y como ministro de seguridad, la tipa sabe su vaina y lo está haciendo bien y tiene el apoyo del presidente. Ahora, ¿qué es lo interesante? Bueno, que es que el problema de la Argentina tiene 2 patas, la pata de la inseguridad y la pata de la plata. Y entonces el señor Milei, que es un verdugo en plata, le dijo a la señora, bueno, usted que es la que sabe darle garrote a los malandros, vaya y haga lo que tenga que hacer, yo no me le voy a atravesar, que de la plata me encargo yo. Bueno, y se repartieron las tareas, y como un gobierno de coalición, están tratando de hacerlo bien y parece que les está saliendo bien. Eso es lo que yo veo. Así es. Ocho, y mi última pregunta es con respecto a Ecuador. ¿Tú cómo crees que ha respondido, debe seguir respondiendo la sociedad y el Estado de Noboa frente al ataque de las bandas y megabandas en Ecuador, ahora también hasta con ayudas internacionales para ello, como el Comando Sur? A ver, otra cosa que hay que tener claro es que a los comunistas y a los narcos se les acabó la gasolina, porque el Comando Sur tiene pie en tierras americanas desde hace más de 20 años. La guerra de guerrillas en Colombia, con la cual Uribe le gana a las FARC, fue porque tuvo el apoyo del Pentágono. ¿Ok? Y después vino el sarnoso de Correa y corrió a los americanos de la base de Manta. Pero apenas llegó el señor Moreno, le dijo, vuelvan. De manera que cuando los malandros se tiran la parada y el gobierno de Noboa responde, pero acuérdense que él tiene los gringos ahí en Manta y eso le estaban diciendo, juegue por aquí. Y el tipo está jugando de acuerdo a la asesoría del Pentágono. Fíjate que quien va a ir a visitar a Noboa es Laura Richardson, la jefe del Comando Sur. No está yendo el comunista de Blinken. Está yendo Laura Richardson con los oficiales de la DEA, con los del FBI. Además están firmando un acuerdo militar para hacer ejercicio, para venderle armas y para darle apoyo. ¿Por qué? Porque Ecuador no la van a dejar caer, máxime cuando el pueblo ecuatoriano decidió jugar con los conservadores. Ahora, ¿qué pasa con el señor Noboa? El señor Noboa comenzó gradualista y se consiguió la realidad de que el gradualismo con los comunistas y los narcos no funciona, es a coñazo limpio.
y creo que entendió el mensaje rápido. Pero es que además la clase política también entendió el mensaje rápido y es o apoyan que se mantenga el Estado de Derecho o caen en las manos de los narcos y en Claro, las manos de la rata de Correa, que ese es el que está como Willy Coyote que se los come. Entonces yo creo que el señor Noboa está jugando bien y no tiene tiempo para gradualismo porque si él aspira a reelegirse, tiene apenas un año de gobierno. ¿Entiendes? Él no tiene 4 años, él está terminando el periodo de Lazo, que es un año, y tiene que ponerse los patines. No puede seguir en pininos, tiene que volar, porque si no se lo van a tragar. así Pero es. yo creo que el tipo la tiene clara y además, insisto, no fue Juan González a visitar al señor Noboa, fue la general Laura Richardson. Ahí tú te das cuenta la diferencia del tratamiento de con quien se puede jugar y donde el caso es perdido. Nosotros somos un caso perdido porque lo más importante es que las maquinitas le sirvan para que el gobierno de este viejo corrupto y el pintado de Chicago pueda repetir. Entonces los juegos son distintos, los intereses son distintos, pero yo creo que a los ecuatorianos les va a sonar la flauta. Esa es mi apreciación. Así es, efectivamente. Pocho, para mí ha sido un placer haber compartido el día de hoy. De verdad que nos hayas regalado prácticamente como 21 minutos más. Me encantaría, no sé, que compartieras con nosotros un mensaje que quieres compartirnos para despedirte el día de hoy y espero que esta sea la primera de muchas visitas, Pocho. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por permitir darle un mensaje a tu audiencia. Y no un mensaje esperanzador, simplemente cantar el juego como yo lo veo. Y tercero, por supuesto que no será la última oportunidad, siempre y cuando haya tiempo para poder volvernos a conectar en un futuro. Y que cada quien tome las decisiones que tenga que tomar, porque en medio de esta vorágine de la destrucción de nuestro país, cada quien tiene que tomar la decisión personal, porque tú no puedes pedir decisiones colectivas cuando cada quien tiene que salvar su familia y salvar su cuero. Eso sí, en el momento en que aparezcan los argumentos claros que nos permitan quitarnos a los tipos de encima, hay que jugar en bloque. Pero por ahora, sálvese quien pueda, porque al día de hoy, Venezuela, en el corto plazo, el único mensaje claro que tiene es el que tiene Dante en la entrada del infierno. Pierdan toda esperanza. Nosotros con el juego que tenemos hoy y con los que nos representan, no tenemos esperanza. Yo no me caigo a coba. Entonces, bueno, insisto, cada quien que se arrope y sude, como decían en el cobre, y cada quien que vea cómo resuelve su vida. Y lo que sí está claro es que tiene que exigirle a todos aquellos que pretendan dirigirnos que canten el juego como es, porque con blanditos y tibios no vamos a salir de estos tipos. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Pocho, Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ti. Ha sido todo un placer, de verdad. Y te llevaré, obviamente, tus saludos también a Franceschi. Bueno, mis estimados, de mi parte, solamente recuerden el mensaje final que siempre hacemos en Políticamente Incorrectos. Todo lo que tenemos que hacer es ponernos de pie y el pequeño juego de ellos habrá terminado. No se olviden, por favor, como siempre, los invitamos a suscribirse en Repúblicos TV, en Repúblico TV, en YouTube, en X, Instagram, Getter, Spotify, TikTok, Twitch, además de todas las cuentas del maestro Alberto Franceschi González. Activen la campana en la opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido en las plataformas les alerte. Recuerden también que si no les llegan las alertas, suscríbanse al Telegram de Políticamente Incorrectos. Allí todos nuestros contenidos son compartidos para que siempre estén al día. Regálenos ese like, no se vayan sin regalarnos ese like, por favor, esa manito arriba. Compartan estos contenidos en redes sociales, mensajería de texto, con familia, amigos y grupos. Nunca olviden, necesitamos de ustedes para que estos y todos nuestros contenidos de análisis y opinión lleguen a más y a más ciudadanos. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, nos vemos dentro de 15 días y el viernes regresa también este punto de inflexión con Narda y tendrá al profesor Víctor Maldonado. Así que los esperamos también en ese programa. Cuídense mucho
Mil gracias, Pocho, mil gracias de verdad por habernos acompañado. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.